Muy buenas noches, abogados. Gracias quienes nos acompañan desde plataforma Zoom y quienes se encuentran bien desde Facebook Live. Y por supuesto, quienes nos verán en repetición, pues como saben, el día de hoy vamos a tener un viernes de Derecho Sustantivo Penal por Liceo Académico MX. Y pues el día de hoy tenemos como invitada especial al doctor Carlos Morales García, a quien le damos la más cordial bienvenida a su casa Liceo Académico MX. Es un gusto y un honor tener a una gran personalidad con nosotros aquí en el instituto. Quienes no lo conocen, bueno, pues él es juez de control en materia penal del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Poder Judicial de la Ciudad de México. Y por supuesto que antes de iniciar con este magistral evento, procedo a cederle el uso de la voz al maestro Manuel Pérez Camacho, director y fundador del Liceo Académico MX. Muchísimas gracias, abogada Jessica Márquez. Para mí es un gusto el día de hoy que nos acompañe el doctor Carlos Morales García, doctor precisamente una por grado académico y doctorado honoris causa también que compartimos hace poco en la quinta cumbre internacional de mujeres y líderes mundiales. Es un gusto que nos acompañe y voy a proceder a leer la semblanza curricular del doctor Carlos Morales para que sepamos quién es él. Como lo dice ahí nuestro flyer, él es juez de control en materia penal del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Poder Judicial de la Ciudad de México y es autor de la obra Teoría del Delito, su aplicación y trascendencia en el sistema de justicia penal. Bueno, pues el doctor Carlos Morales se ha desempeñado como oficial secretario del Ministerio Público y agente del Ministerio Público en la Dirección General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal. Ha sido secretario proyectista, secretario de acuerdos, juez por Ministerio de Ley y juez penal de primera instancia del sistema mixto inquisitivo en el Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal. También ha sido juez en materia penal del sistema procesal acusatorio en funciones de Tribunal de Enjuiciamiento adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número 2, Reclusorio Oriente, del sistema procesal acusatorio del Poder Judicial de la Ciudad de México. Sido también juez en materia penal del sistema procesal acusatorio en funciones de juez de control, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número 10 del Reclusorio Oriente del sistema procesal acusatorio del Poder Judicial de la Ciudad de México. Estudió sus estudios profesionales y de posgrado, fue por parte de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con la especialidad en Ciencias Penales por la División de Estudios de Posgrado, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con la maestría en Ciencias Penales por parte de la División de Estudios de Posgrado, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con el doctorado en Ciencias Penales por la División de Estudios de Posgrado, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta también con un máster internacional en Sistemas Penales Comparados y Problemas Sociales por la Universidad de Barcelona, España. Cuenta con un diplomado internacional en litigación penal por parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile. Cuenta también con el diplomado de destrezas en litigación oral y técnicas avanzadas en interrogatorio y contrainterrogatorio por parte de la California Western School of Law. Tiene, pues, en su haber cátedra, diplomados y conferencias en la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios de nuestro país, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Centro Especialistas en Transparencia y Derecho Penal Asociación Civil. Ha participado también en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad de la Barra Interamericana de Abogados, Facultad Interamericana de Litigación, el Colegio Nacional de Abogados, Foro México, Colegio de Alto Rendimiento Jurídico, Barra de Profesionistas en Derechos y Peritos en Ciencias Forenses, Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, en la Universidad Hispanoamericana e Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Reconocimientos. El doctor cuenta dentro de sus reconocimientos con la medalla Gavino Barreda por promedio más alto en estudios de especialidad en ciencias penales en la máxima casa de estudios de nuestro país, que es la UNAM, en mayo de 1997.
Asimismo, obtuvo la mención honorífica en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México por su participación como expositor en la conferencia denominada Comparación entre el sistema judicial colombiano y mexicano en la Administración y Procuración de Justicia por el Centro de Estudios Avanzados de las Américas, la Asociación de Abogados Litigantes de México, Asociación Civil y la Universidad IMCA. Ha participado también como docente en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El doctor también recibió la medalla al mérito judicial otorgada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en el año de 2018. Ha recibido también la máxima distinción internacional otorgada en febrero de 2019 por el Colegio Nacional de Profesionistas CANC, el Centro de Especialistas en Transparencia y Derecho Penal Asociación Civil, el Instituto de Mediación de México y la Cadena Mexicana de Justicia Restaurativa y Oralidad, así como la condecoración Águila conferida por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Ha sido acreedor a sendos doctorados honoris causas por el Claustro Nacional de Doctores en Derecho honoris causa y por la Facultad Interamericana de Litigación de la Barra Interamericana de Abogados. Es integrante del Consejo Consultivo ad honorem de esta última institución académica. En sus reconocimientos al mérito jurídico otorgados respectivamente por el Claustro Nacional de Doctores en Derecho honoris causa y por la Consolidación Internacional de Abogados y la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho el 12 de julio de 2020. Ha recibido el galardón Águila Real y la medalla al mérito jurídico otorgado por la Organización Mundial de Abogados, por la Escuela Libre de Derecho del Estado de Hidalgo y por la Asociación Civil de Jóvenes Emprendedores de Hidalgo. Bueno, es autor de la obra titulada La teoría del delito, su aplicación y trascendencia en el sistema de justicia penal, publicada por Flores Editores Distribuidor. Es colaborador de la obra intitulada Código Nacional de Procedimientos Penales, comentado por impartidores de justicia de la Ciudad de México, publicada por la editor Walters Clower, con el sello de Bosch México y Anales de Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El currículum del doctor pues es todavía mucho mayor y pues mi estimado doctor Carlos Morales, te doy la más cordial bienvenida a Liceo Académico y pues en este momento te cedo el uso de la voz para que nos auxilies el día de hoy a compartir este tema importantísimo que es la libertad probatoria dentro del procedimiento penal acusatorio. Adelante, mi estimado doctor. Muchas gracias. Pues reitero la gratitud por la invitación que el Liceo Académico México me hizo a través del conducto del maestro Manuel Camacho, de la licenciada Jessica Márquez. Agradezco también la presencia de todas las personas, todo el público especializado que está presente a través de la plataforma y diversos medios tecnológicos. Por supuesto, para mí es un honor, reitero, participar con ustedes, sobre todo considerando la calidad del público que hoy nos acompaña, gente conocedora, gente experta en el tema. Y pues voy a partir de una premisa fundamental que, por supuesto, conocemos, que sabemos que no tendrá ningún valor probatorio toda aquella prueba que haya sido obtenida mediante violación de derechos fundamentales. Debemos saber diferenciar, y nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, señala o nos habla de datos, medios de prueba y prueba. Son conceptos que los operadores jurídicos debemos conocer puntualmente. No debemos confundir dato de prueba, medio de prueba y prueba. Concretamente, recordemos que el dato de prueba es la referencia al contenido
de prueba viene siendo la fuente de la prueba, el testigo, el perito, el documento. Y la prueba es cuando el órgano de prueba comparece ante el tribunal de enjuiciamiento para vertir su testimonio, desahogar la pericial, o a través de un medio de prueba directo o indirecto se va a incorporar una prueba documental o una prueba material y se va a someter al principio de contradicción, esto es, al interrogatorio y contrainterrogatorio. Es fundamental entonces conocer, diferenciar estos tres conceptos a los que me he referido. En consecuencia, los datos y las pruebas deben ser obtenidas, producidas y reproducidas por medios lícitos. Reitero, no tendrá valor probatorio alguno la prueba que haya sido obtenida, por ejemplo, mediante amenazas, mediante torturas, en general, mediante la violación de derechos fundamentales, mediante la violación de derechos públicos subjetivos. En consecuencia, ¿cuál es cuando se obtiene un dato de prueba, un medio de prueba o una prueba con violación de derechos humanos, dicha prueba será nula. Existe, en consecuencia, prohibición de admitir una prueba nula, una prueba que haya sido declarada nula, y consecuentemente existe prohibición para valorar una prueba que haya sido declarada nula. Sabemos que en el sistema acusatorio en México podemos ofrecer los operadores jurídicos cualquier medio de prueba de los que se encuentran regulados en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Podemos ofrecer testimoniales, podremos ofrecer documentos o aquellos generados inclusive por la tecnología, por medios informativos, por medios electrónicos, etcétera. Todo aquel medio que sea obtenido a través de la tecnología. Una cosa muy importante que debemos considerar es que deben ser pertinentes conforme al criterio de la autoridad jurisdiccional. Recordemos que ya en el juicio oral, en la audiencia de debate, pues el juez debe resolver la situación jurídica del gobernador, debe resolver la situación jurídica del justiciable con base en las pruebas, con base en los argumentos que de forma directa, hablando de ese principio de inmediación, que es uno de los principios que rige este sistema acusatorio, que se desahoguen en forma directa por las partes y en presencia del órgano jurisdiccional, evidentemente a excepción de la prueba anticipada, que es una prueba que también se encuentra regulada en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es en la audiencia de juicio en donde se van a desahogar todas las pruebas que hayan sido admitidas por parte del órgano jurisdiccional en la audiencia intermedia, y es a través de la información que se genere por ese órgano de prueba que será justipreciada, que será valorada por el Tribunal de Enjuiciamiento, por el órgano jurisdiccional, para decidir las cuestiones esenciales del proceso sobre la base de la acusación. Con esto quiero resaltar que la prueba es de suma importancia en el proceso.
pues es en el proceso, es en el campo probatorio, donde se van a presentar las situaciones más críticas, las situaciones más álgidas, para establecer la certeza o la inocencia de una persona que tenga el carácter de imputado, el carácter de imputado utilizado en el procedimiento penal acusatorio como un término general, pero también dependiendo del estadio procesal en el que nos encontremos, podemos llamarle al justiciable investigado, imputado, acusado, sentenciado. Eso es atendiendo al estadio procesal en el que nos encontremos. Consecuentemente, la certeza sobre la culpabilidad o la certeza sobre la inocencia de una persona que haya sido acusada por la representación sexual, de haber cometido, de haber participado en la comisión de un delito, debe necesariamente estar sustentada en pruebas. ¿Para qué nos sirven las pruebas? Pues las pruebas nos van a servir precisamente para generar, para allegarle al juzgador el conocimiento, para convencerlo sobre la certeza de ese hecho, para convencerlo sobre que ese hecho se adecúa a una proposición normativa, a una hipótesis normativa, lo que conocemos en el medio como principio de tipicidad. Es la adecuación de los hechos a la descripción típica. De ahí la importancia o de ahí la exigencia de que existan pruebas suficientemente aportadas en la acusación para que pueda dictarse, en su caso, una sentencia condenatoria. Evidentemente, para hablar también de una sentencia absolutoria, se debe generar la convicción al órgano jurisdiccional a través del desahogo de esos medios de prueba que fueron admitidos, en su caso, a la defensa, que fueron desahogados ante el Tribunal de Enjuiciamiento y evidentemente valorados por el órgano jurisdiccional. Aquí no hay que perder de vista que la carga de la prueba le corresponde a la representación social. Recordemos un principio absoluto que no se puede restringir en el durante el desarrollo del proceso, que es el principio de presunción de inocencias. Contrariamente a otros derechos fundamentales que pueden ser restringidos, que no son absolutos, como por ejemplo el principio a la seguridad y libertad personal, la intervención, por ejemplo, de comunicaciones privadas, la inviolabilidad del domicilio, etcétera, son derechos que no son absolutos, que se pueden restringir bajo un principio de proporcionalidad. Sin embargo, este principio de presunción de inocencia es un principio informador, es un principio que estructura el proceso penal y es un principio absoluto, es un principio que no se puede restringir. En la medida que se respete este principio de presunción de inocencia, pues vamos a estar en presencia, evidentemente, de un proceso en el que se van a respetar todas las formas y formalidades del procedimiento, en el que se van a respetar las leyes del procedimiento para no vulnerar ese derecho público subjetivo que es el derecho de audiencia, el derecho a una defensa técnica adecuada, el derecho de acceso a la justicia. En ese sentido, todo, la prueba la podemos
considerar como que va a ser ingresado al proceso a través de un medio de prueba y se va a desahogar, lo sabemos todos los operadores jurídicos, a través de los principios de inmediación y contradicción, que va a servir al juzgador como un elemento de juicio. Es a través de la valoración que haga el juzgador, tanto en lo individual como en su conjunto, es decir, de una manera armónica, de una manera integral, de todas y cada una de las pruebas que se desahoguen en el proceso, es como el órgano jurisdiccional va a tener la aptitud o se va a generar al órgano jurisdiccional ese conocimiento y consecuentemente esa convicción para que se incline por la pretensión jurídica de alguna de las partes. Es fundamental que el órgano técnico, sea agente del Ministerio Público, sea asesor jurídico, sea defensor, sepa realizar una correcta argumentación jurídica, sepa plantear sus causas pretendis ante el órgano jurisdiccional, porque a través de infinidad de audiencias que he tenido la oportunidad de presidir, no siempre, y por supuesto no todos los operadores jurídicos, hay excelentes, magníficos operadores jurídicos, magníficas profesionales que saben plantear muy bien sus causas pretendis, saben argumentar de una manera adecuada para generar ese convencimiento, ese conocimiento al órgano jurisdiccional. En consecuencia, la prueba debe tener esa aptitud para poder conducir al conocimiento, dependiendo de la etapa procesal, ya sea probable o cierto. Por ejemplo, el conocimiento probable cuando el Ministerio Público pretende que se le vincule a proceso al imputado. Y el conocimiento ya cierto, verdadero, cuando se va a definir la situación jurídica del gobernado. Respecto de el hecho penalmente relevante que debe haberse producido o debe producirse, debe admitirse y debe incorporarse al juicio de debate o a la audiencia del juicio oral con observancia de las reglas previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Les sugiero a todos los operadores jurídicos que consideren y atiendan lo que disponen los artículos 1 y 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El primer dispositivo de dicho ordenamiento señala que las disposiciones contenidas en ese ordenamiento son de orden público y de observancia general. Evidentemente, de acuerdo a lo establecido, de acuerdo a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano. Ese es un marco jurídico que no podemos pasar inadvertido. El segundo numeral señala que esas disposiciones, esas normas procesales, entendidas como las formas y formalidades que el operador jurídico debe observar en la investigación, la sanción y el procesamiento y la sanción de los delitos, tienen un carácter imperativo, o sea, no son potestativas. El órgano técnico
todos en general, incluyendo al órgano jurisdiccional, por supuesto, tenemos la obligación de observar las formas y formalidades del procedimiento para la aplicación del derecho penal sustantivo, para no obtener algún dato de prueba, reproducirlo o incorporarlo al proceso con violación del, de algún derecho fundamental, con violación posiblemente de alguna norma procesal que, si atendemos lo que dispone el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ahorita no tengo, perdón, el código a la mano, pero dice algo así que cualquier acto de investigación o cualquier dato de prueba que se obtenga contrario al estipulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales puede excluirse. Entonces, ¿qué quiero resaltar con esto? Que el operador jurídico tiene la obligación de atender la normatividad procesal. Tenemos la obligación de observar las formas y formalidades del procedimiento para que en la obtención, la reproducción y la incorporación, ya sea de un dato, medio o prueba, se realice sin violación a derechos adjetivos, a derechos sustantivos. Tenemos que recordar que uno de los principios que rige el sistema penal acusatorio y que es un principio importantísimo, que es un principio fundamental, es el principio de contradicción. El proceso acusatorio se sustenta en ese principio de contradicción, que contiene en beneficio de las partes el derecho a tener acceso a la carpeta de investigación. Debemos recordar los momentos en que el Ministerio Público tiene la obligación de permitir el acceso a los registros de la carpeta de investigación. Si no mal recuerdo, por ahí de los artículos 217, 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala cuáles son los momentos en los que deberá dar acceso a todos los registros de la carpeta de investigación, tanto a la víctima u ofendido como al imputado y a la defensa. A estos últimos, cuando se pretenda llevar a cabo en su contra un acto de molestia, cuando se le cite para rendir entrevista, cuando se le cite audiencia inicial, por ejemplo, es ahí cuando ya Ministerio Público de manera constante tiene el deber de darle acceso a la defensa y al imputado o al investigado de todos y cada uno de los registros que integran la carpeta de investigación, salvo aquellos que se decreten con el carácter de reservados por el órgano jurisdiccional para que no se destruyan, para que no se obstaculice la investigación y siempre y cuando también se den a conocer antes de la presentación de la acusación a la defensa y al imputado. Entonces, insisto, es muy importante este principio de contradicción porque en primer lugar, como operadores jurídicos vamos a tener acceso a la carpeta de investigación llevada a cabo por el agente del Ministerio Público y por supuesto se va a tener acceso en el caso de que la defensa y el imputado decidan comparecer porque se les citó por la representación social para rendir entrevista y decidan integrar a la carpeta de investigación datos de prueba, por supuesto, que deberán tener acceso de estos datos de prueba las demás partes, la víctima o ofendido, asesoría jurídica. ¿Para qué? Para el efecto de que puedan ser controvertidos.
puede ser que durante la etapa de investigación y la investigación complementaria, pues no se conozca cuáles son los datos de prueba o los medios de prueba que va a ofrecer la defensa, el imputado, y es hasta la audiencia intermedia cuando el juzgador va a admitir los medios de prueba que la defensa y el imputado hayan ofrecido en el término de 10 días que establece el artículo 340 del Código Adjetivo Nacional. La obligación de descubrir medios de prueba de la defensa y el imputado se actualiza cuando ejerce las facultades previstas en dicho numeral, en el artículo 340 del Código Adjetivo Nacional. Por supuesto que si va a realizar una defensa pasiva y no ofrece medios de prueba, evidentemente no tendrá ninguna obligación de hacer descubrimiento probatorio. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no ofrecieron medios de prueba, no llevaron a cabo actos de investigación. Y va a ser a través de la contradicción, a través del interrogatorio, del contrainterrogatorio que se realice a los peritos y testigos del Ministerio Público, en que se van a tratar de obtener cuestiones favorables para sustentar la estrategia defensiva, para sustentar la teoría del caso de la defensa. Además de ello, bueno, podrán hacerse a través del principio de contradicción las aclaraciones que se estimen pertinentes, de manera que tanto el imputado, su defensor, puedan participar activamente en el examen directo de los peritos y de los testigos. Por supuesto, también esa participación activa para examinar a los peritos y testigos podrá llevar a cabo la víctima y el ofendido regularmente a través de la asesoría jurídica correspondiente para someterlos al análisis de la contraparte. El testigo, el perito del Ministerio Público va a ser sometido al análisis de la contraparte con el objeto de realzar ese principio de contradicción, sostener ese choque adversarial y que las partes tengan la misma oportunidad de persuadir al juzgador. Por eso hablamos de otros principios como el principio de igualdad ante la ley, el principio de igualdad funcional. El mismo derecho para acusar, el mismo derecho para defenderse. No debe tener alguna de las partes mayor prerrogativa. Por eso hablamos de una igualdad funcional, de una igualdad ante la ley. En consecuencia, la prueba, por supuesto que constituye un elemento indispensable, un elemento necesario para convencer al juzgador de la existencia o de la no existencia de los hechos de importancia en el proceso. No cualquier hecho. Tratándose de la materia penal, recordemos o podemos señalar que la prueba es un elemento racional o debe ser un elemento racional, debe ser un elemento objetivo, idóneo, para acreditar la existencia o no del delito, así como para demostrar la responsabilidad penal o no del acusado. Podemos señalar que inclusive para la demostración de algunas otras cuestiones o algunas otras circunstancias importantes o relevantes,
ya, por ejemplo, para la individualización de las sanciones y para la reparación del daño. Para eso nos va a servir la prueba. El objeto de la prueba, precisamente, y como ya lo he venido refiriendo durante mi disertación, mediante mi exposición, es generar esa convicción al tribunal de enjuiciamiento respecto de la certeza, ya sea positiva o negativa, de los hechos materia del proceso. En consecuencia, ¿cuáles son los atributos de los que debe gozar la prueba? Atendiendo a todo lo que he venido exponiendo, podemos deducir que considerando, por supuesto, las características y los principios que rigen el sistema acusatorio, podemos deducir, podemos inferir y de la misma interpretación sistemática de las normas, podemos señalar que los atributos que debe satisfacer son los de contradicción, los de publicidad y los de inmediación. Esos son los atributos que debe satisfacer la prueba. El objeto fundamental de la prueba será recopilar todos aquellos elementos de convicción para que se pueda determinar. Iba a decir la verdad, pero no, ya no podemos hablar como antes de una verdad material o una verdad histórica, no, perdónenme. Uno de los objetos del proceso, y lo establece el artículo 20 constitucional, así como el Código Adjetivo Nacional, entre otros, es el esclarecimiento de los hechos. Y la única forma para poder probar los hechos será a partir de la comprobación de la certeza vertida en relación a esos hechos. ¿Será la verdad de las afirmaciones o la verdad de las proposiciones fácticas las que deberá tomar en consideración el órgano jurisdiccional para resolver esa situación jurídica del gobernado? Debe existir una necesaria correspondencia que se debe producir entre dichas proposiciones fácticas, entre dichas afirmaciones, con la prueba desahogada ante el tribunal de enjuiciamiento para que se pueda generar ese conocimiento, esa convicción y ese conocimiento y esa convicción, porque deberá el órgano jurisdiccional constatar la verdad, la veracidad, la credibilidad de la alegación, de la credibilidad del argumento. El objeto en consecuencia de la prueba es el hecho penal, es el hecho penalmente relevante, las afirmaciones que se hacen en el proceso, puesto que cuando nos referimos a las proposiciones fácticas y a esas afirmaciones, nos estamos refiriendo precisamente al hecho o que están relacionadas precisamente con el hecho penalmente relevante. El objeto de la prueba lo constituyen los hechos y concretamente o específicamente aquellos hechos que tienen o que guardan relación con la materia del proceso. El hecho penalmente relevante, las afirmaciones, las proposiciones fácticas que están relacionadas con ese hecho penalmente relevante. ¿Cuáles son los requisitos al hablar de licitud probatoria, que es el tema por el cual fui convocado? Pues los requisitos que debe satisfacer la prueba son por supuesto un requisito de legalidad en la obtención de la
de la fuente de la prueba, la licitud en la incorporación al proceso y debe cumplir además con pertinencia. En ese sentido, podemos en consecuencia señalar que los límites a la libertad probatoria en el sistema acusatorio son la legalidad en la obtención de la fuente de prueba y la licitud en su incorporación al proceso. Para ello debemos atender, insisto, las formas y formalidades del proceso. La idoneidad y la pertinencia, así como la utilidad de la prueba. El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su apartado B, señala que al imputado se le recibirán los testigos y las demás pruebas, y este es el término que quiero resaltar, las demás pruebas pertinentes que ofrezca. Ese es un límite a la libertad probatoria. No se puede ofrecer cualquier medio de prueba. El medio de prueba debe ser útil, idóneo y pertinente. Debe existir legalidad en la obtención de la fuente de prueba y debe existir licitud en la incorporación en el proceso. Anteriormente, cabía la posibilidad de admitir cualquier medio de prueba porque no se establecía este requisito de la pertinencia de la prueba. Se podía admitir cualquier medio de prueba, pero esto podía ir en contra de la celeridad del proceso. ¿Qué caso tiene el que se desahogue alguna prueba que no es pertinente, alguna prueba que no tiene relación con el objeto del proceso? Y esto no implica el hecho que no se le admita a la defensa o que no se le admita al acusado cualquier medio de prueba, no quiere decir que se le está violentando algún derecho público subjetivo, porque la misma Constitución establece el límite para la licitud probatoria, que es la pertinencia de la prueba, la idoneidad y utilidad de la prueba. Entonces, esos son los límites de la actividad probatoria. Y esto se constituye como una garantía amplia, una garantía que es generosa en la admisión de los medios de prueba que se desahogarán ante el órgano jurisdiccional, puesto que serán pruebas pertinentes y pues la ley, la Constitución y la ley restringe el ofrecimiento de los medios de prueba a la pertinencia a la que se ha hecho referencia, especialmente por lo que corresponde, y como ya lo mencioné, a la celeridad procesal. ¿En qué consiste o cómo podemos entender la pertinencia de la prueba? Bueno, más bien, ¿quién va a calificar la pertinencia de la prueba? Va a corresponder calificar dicha pertinencia al órgano jurisdiccional en la etapa intermedia. Recordemos que el objeto de la etapa intermedia es el ofrecimiento y es la admisión de los medios de prueba. Será la depuración de los hechos controvertidos. Es muy importante la etapa intermedia, considero que es la única etapa en donde adquiere protagonismo el órgano jurisdiccional, porque en las otras etapas los protagonistas son las partes, no el órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional solamente dirige, solamente verifica que no existan violaciones a derechos fundamentales, que se tutelen, que se respeten los derechos
de los gobernados. Y será en la audiencia intermedia verificar precisamente esa idoneidad, esa pertinencia, esa utilidad del medio de prueba que se ofrezca para el efecto de ser admitido, y se va a realizar una depuración para que solamente lleguen a juicio los hechos realmente controvertidos. Recordemos que hay hechos incontrovertidos. Cuando las partes llegan a acuerdos probatorios, esas circunstancias o hechos que fueron aceptadas por las partes, tanto por la víctima y el ofendido, con previa asesoría con el órgano técnico que lo representa, como el imputado o el acusado, podrán expresar su voluntad de tener por ciertos hechos o circunstancias, que implica que estaríamos en presencia de hechos no controvertidos y por lo tanto no será necesario el ofrecimiento de medio de prueba y no será necesario el desahogo de prueba en relación a ese hecho que forma parte de un acuerdo probatorio. Y es en esa etapa intermedia donde se deberán excluir las pruebas que se hayan llevado contrario a las disposiciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, aquellas pruebas que hayan sido declaradas nulas porque fueron obtenidas, reproducidas e incorporadas mediante violación de derechos fundamentales, y la idoneidad y la conducencia de la prueba se refiere a que debe ser apropiada para demostrar los hechos penalmente relevantes, los hechos relacionados con el proceso. Y la pertinencia, insisto, podemos conceptualizarla, podemos definirla como la relación que existe entre el medio de prueba admisible y los hechos penalmente relevantes. Debe existir una relación entre la prueba que se desahogue y el hecho penalmente relevante, puesto que estará dirigida precisamente a acreditar los hechos que tienen una relevancia especial para un proceso concreto. Entonces, una prueba impertinente, una prueba que no tenga relación con los hechos materia del proceso, un medio de prueba, por lo tanto, tendrá que ser excluida. Por eso la importancia de la etapa intermedia en el proceso acusatorio. Creo que en el proceso acusatorio, si los órganos técnicos van a, por ejemplo, la defensa no va a controvertir la muerte de la víctima y su estrategia va a fincarse en que su representado no es penalmente responsable de la conducta, no será penalmente responsable de la conducta que se le atribuye, pues podría llegar a muchos acuerdos probatorios para que en la audiencia de debate los hechos controvertidos se centren específicamente en esa responsabilidad penal o no por parte del acusado. En mi experiencia he advertido que no siempre o solamente en contadas ocasiones, en contados procesos, las partes llevan o llegan a acuerdos probatorios, lo que implicará en consecuencia que pues en la etapa de debate, en la etapa de juicio, pues se desahoguen menos pruebas para evitar también un desgaste al propio órgano técnico, un desgaste al órgano o fuente de prueba, porque qué necesidad hay de llevar ante el tribunal de enjuiciamiento a un perito que va a decir o a establecer cuál fue la causa de la muerte cuando no se va a controvertir esa circunstancia, sino se va a controvertir que la persona no fue la responsable de causar la muerte a esa persona. Entonces, invito a operadores jurídicos en valorar la posibilidad
evidentemente siempre y cuando no se afecte esa estrategia, esa teoría del caso, de llegar a acuerdos probatorios para que el debate se centre solamente en los hechos controvertidos. La prueba, en consecuencia, tendrá esa función a la que ya me he venido refiriendo, es que debe generar ese convencimiento, esa certeza que se debe aportar al órgano jurisdiccional respecto de los hechos, materia del proceso, y es lo que conocemos como la función de la prueba. Será necesario por parte del órgano jurisdiccional determinar la certeza de los hechos, y es precisamente ahí en donde radica la función de la prueba, en procurar la certeza sobre los hechos respecto de los cuales se tiene que pronunciar el órgano jurisdiccional. Es decir, la labor del órgano jurisdiccional, después de valorar todas las pruebas que fueron desahogadas en su presencia, bajo los principios que todos ya conocemos, será determinar si ese hecho se adecua a una hipótesis normativa. En el caso de la representación social o del agente del Ministerio Público, a pesar de que en la ley se señala que la investigación debe ser objetiva y que el Ministerio Público deberá tener en consideración tanto los elementos de cargo como los elementos de descargo, generalmente en la práctica esto no es así. Normalmente el agente del Ministerio Público acusa. Y lo que pretende el agente del Ministerio Público es conseguir o lograr o convencer que se ponga las penas que la ley establece al acusado, que se individualicen las sanciones y la reparación del daño. Esto es lo que normalmente busca el Ministerio Público, víctima u ofendido, puesto que el interés primordial de la víctima y ofendido es que se le repare el daño. Recordemos, la reparación integral del daño es uno de los derechos que tiene la víctima y ofendido, y normalmente siempre la estrategia de la asesoría jurídica y del Ministerio Público siempre van de la mano. Entonces, el conocimiento de los hechos que constituyen el caso concreto o el conocimiento de los hechos penalmente relevantes se va a adquirir a través de esas afirmaciones, a través de las partes, a través del lenguaje, pero sabemos por experiencia que normalmente en la mayoría de las ocasiones, o normalmente en todas las ocasiones, las afirmaciones y las proposiciones fácticas que hace un órgano técnico discrepan de las afirmaciones y de las proposiciones de su contraparte en relación, por ejemplo, a cómo ocurrieron los hechos. Entonces, cuando se presenta esa discrepancia, estamos en presencia de hechos controvertidos. Y precisamente es muy importante ese principio de contradicción para eliminar la subjetividad en la que pueda caer el órgano jurisdiccional al valorar la prueba y definir la situación jurídica del gobernado. El factor decisivo en consecuencia del proceso judicial radica en la prueba. Es muy importante la prueba, es muy importante el desahogo de la prueba, es decir, reitero, la legalidad en la obtención, la licitud en su incorporación, que sea pertinente, útil, idónea, que no sea violatoria de derechos humanos, que no sea obtenida, reproducida, incorporada contrario a la normatividad procesal, es decir, a las formas y formalidades del procedimiento, puesto que le permitirá al órgano jurisdiccional emitir una sentencia, en primer lugar, un fallo apegado
a la constitucionalidad, un fallo apegado a la legalidad y consecuentemente una sentencia ya sea condenatoria o absolutoria para que efectivamente se resuelva con justicia la situación jurídica del gobernado. Y ahí es donde viene también, contrario a la licitud probatoria, hablamos entonces de la prueba ilícita, y para no ser tan repetitivo, bueno, será prueba ilícita aquella que sea violatorio de derechos fundamentales, aquella que se obtenga contraria a las normas procesales, que no sea saneable, que no sea convalidada, y consecuentemente aquel medio de prueba que se obtenga con violación de derechos fundamentales y en forma contraria a la normatividad procesal deberá ser excluida en la etapa intermedia por el órgano jurisdiccional. Existirá prohibición de admisión y existirá prohibición de valoración por parte del órgano jurisdiccional. El tema de la prueba ilícita es uno de los temas más complejos, es uno de los temas que generan mayor discusión en las audiencias, específicamente en esa audiencia intermedia, por lo que es muy importante que el operador jurídico, incluyendo órgano jurisdiccional, conozca de estos temas de los que vengo hablando, licitud probatoria, de la prueba ilícita, porque de las pruebas que se desahoguen en el proceso, pues ya será la consecuencia favorable o desfavorable para el gobernado al momento de que el juez emita el fallo correspondiente y la sentencia correspondiente, basándose siempre en la constitucionalidad, la convencionalidad y la legalidad. Es muy importante que tomemos en consideración todos los órganos técnicos. La reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el 2011, en donde se reconocen a nivel constitucional los derechos humanos, y no solamente los reconocidos en esta Carta Magna, sino también todos aquellos derechos humanos que se encuentran reconocidos o incorporados en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Se establece esos criterios de interpretación de acuerdo al principio pro persona, que los derechos humanos deben interpretarse de conformidad con la Constitución y de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Se establece la obligación de toda autoridad de promover, proteger, garantizar los derechos fundamentales de todas las personas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia, hablando del principio pro persona. Se establecen las diversas formas de interpretación que se deberán realizar ya sea para proteger, para ampliar, para potencializar los derechos de las personas o para restringir en la menor medida los derechos de las personas. Temas, y se desprende de esta reforma, por supuesto, la obligación de realizar ese control difuso de constitucionalidad y convencionalidad a cargo de todos los órganos, todas las autoridades que no ejercen funciones, que ejercen funciones jurisdiccionales, de todos aquellos jueces que no forman parte del Poder Judicial de la Federación. Tenemos la obligación de realizar ese control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Pues ese fue el tema por el cual fui convocado el día de hoy. Sé que el tiempo lo tenemos limitado, es un tema muy amplio, es un tema muy interesante, pero es un tema de suma importancia que todos los operadores jurídicos debemos conocer. Muy bien, mi estimado doctor.
Importante disertación esta, ¿no? Me llama mucho la atención y bueno, y ahorita vamos a ceder el uso de la voz a los compañeros que se encuentran pidiendo simplemente que levanten su mano virtual, ya saben, aquí abajo en el Zoom hay un icono que dice reacciones, ahí nada más le pulsamos y aparece esto que has hablado tú en cuanto al derecho de la prueba. El derecho, y es un derecho finalmente humano, ¿no? Un derecho fundamental que está consagrado en el artículo 14 constitucional en su párrafo segundo en cuanto a debido proceso. Y pues como tú ahorita bien nos los mencionaste, nos hablaste del proceso penal, nos hablaste del proceso penal acusatorio y de los principios que comprenden, que tienen que ver con este proceso penal acusatorio, ¿no? Nos hablaste, nos mencionaste la publicidad, la contradicción, la inmediación, la continuidad, la oralidad, nos diste un bosquejo en torno a esos principios. Me parece importante lo que comentaste, mi estimado doctor. Hablaste tú de la ilicitud probatoria, ¿no? Que está en el artículo 20 constitucional, apartado A, fracción 9, cualquier prueba obtenida con violación a derechos fundamentales deberá ser órgano jurisdiccional, ¿correcto? Impacta finalmente en el artículo 97 del Código Nacional cuando nos habla precisamente de que cualquier acto realizado con violación a derechos fundamentales pues deberá de ser declarado nulo en relación a su párrafo primero y su párrafo segundo, que nos habla de actos ejecutados en contravención a las formalidades del procedimiento, pues deberán ser declarados ilícitos, ¿no? Y nos hablaste bien sobre que el camino que debe de recorrer la prueba en los diversos estadios procesales, en las diversas etapas. Doctor, eh, quisiera hacerte una pregunta. Bueno, tú que eres juez de control y has sido juez de tribunal de enjuiciamiento, sobre todo, y lo digo respetuosamente, he visto mucha inquietud en muchos litigantes, compañeros, eh, en relación al artículo 314 y 315, el ofertamiento de medios de prueba dentro de la audiencia inicial. Cuál es la interpretación, doctor, que tú nos puedes brindar? Porque mira, yo soy honesto, yo he oído muchas veces que dentro de sí, es el artículo 314, incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación. Hay quienes sugieren que dentro de esa ampliación de plazo constitucional se ofrezcan datos de prueba y no se ofrezcan medios de prueba, que es más fácil el desahogo del dato de prueba que del medio de prueba, doctor. ¿En qué casos, doctor, y de acuerdo, he oído diversas interpretaciones en relación al 314, es válido incorporar medios de prueba? Si nos pudieras poner algún ejemplo, o sea, en alguna cuestión más práctica, no sé, quizá eh, a manera de hipótesis en algún asunto donde se pudiera ofrecer un medio de prueba, porque sabemos que los medios de prueba deben de ser conforme mandato constitucional desahogado conforme a las reglas de juicio. ¿Qué tanto en tu experiencia de juzgador te ha tocado como juez de control en esas audiencias de prórroga de plazo constitucional que el litigante desahogue medios de prueba, doctor? Bueno, he advertido dos posturas por parte de órganos jurisdiccionales que cuando la representación social en la solicitud de vinculación a proceso, pues hace una relación de los datos de prueba con los que pretende solicitar que se emita esa determinación por parte del órgano jurisdiccional, pues regularmente ofrece datos de prueba. Aquellos registros, hace referencia al contenido de los medios de prueba, hace referencia a los antecedentes de investigación que integran la carpeta y pues normalmente se refiere a entrevistas que en aquel descubrimiento probatorio pues ya cuenta asesoría jurídica con ellas,
cuenta la defensa, con esas entrevistas, con esas opiniones técnicas que también normalmente se relacionan cuando se solicita una vinculación a proceso. Y he advertido, por ejemplo, que cuando la defensa, una vez que su representado o su representada han manifestado plazo, ya sea de 72 o 144 horas, para que el órgano jurisdiccional resuelva situación jurídica, es porque evidentemente o normalmente va a ofrecer datos y medios de prueba. El artículo 314 dice que quien ofrece el medio de prueba o el dato de prueba deberá, quien ofrece el medio de prueba, el desahogo de un medio de prueba, deberá justificar, previo a la admisión, la utilidad, la idoneidad y la pertinencia de la prueba. En muchas de las ocasiones, no siempre, se ofrece medio de prueba, pero no se justifica la pertinencia, no se justifica la utilidad o la idoneidad de la prueba, del medio de prueba. Ese es un aspecto muy importante que debe considerar quien ofrece el medio de prueba. Por otro lado, se han ofrecido como medios de prueba, bueno, como medios de prueba, por ejemplo, la declaración de uno de los policías que intervino en el aseguramiento y puesta a disposición del imputado. Y normalmente el contraargumento que se hace cuando se lleva a cabo ese ofrecimiento es que no se admita porque es un dato de prueba que ya relacionó la gente del Ministerio Público, que ya hizo referencia al contenido de ese dato de prueba. O también podría ofrecer la defensa un testigo de descargo, un medio de prueba, que es la testimonial de, va a justificar que es útil, que es pertinente, que es idóneo, porque a ese testigo le consta lo relacionado con la detención de su representado. O a ese detenido le consta de diversa situación, que su representado estaba en un lugar diverso al momento que se le atribuyen la violación, por ejemplo. Y uno de los contraargumentos que se hace es que su señoría no se le debe admitir ese medio de prueba toda vez que no se cumplieron con las formalidades establecidas en el Código Adjetivo Nacional, es decir, no nos corrió traslado previamente la defensa de la entrevista que haya llevado a ese testigo. Algunos juzgadores, juzgadoras se decantan o resuelven en el sentido que toda vez que ya existe un dato de prueba que fue aportado por la defensa, pues ya no resulta necesario desahogarla esa prueba porque ya hay un dato de prueba, ya se hizo referencia al contenido y además, en el caso de que sea un medio de prueba ya ofrecido por ministerio, ya aportado como dato de prueba por el Ministerio Público, pero cuando dicen no se le debe admitir el testimonio de tal persona como testigo de descargo porque no nos corrió traslado de la entrevista porque previamente el abogado no hizo una entrevista, bajo ese argumento no admiten ese medio de prueba. Hay otros criterios y un criterio que yo he utilizado en ese sentido es que sobre un formalismo, esto es el que se lleve a cabo el registro de una entrevista por parte del defensor, no debe estar un formalismo por encima de un derecho sustantivo, como es ese derecho a una defensa técnica adecuada, y además de que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no recuerdo, creo que es el artículo 8 en que habla, en que hace referencia a las garantías, pues habla del derecho de interrogar y contrainterrogar. Si bien ya hay un dato de prueba referencia al contenido de un medio de prueba, pues también tiene la contraparte el derecho de contrainterrogar a
ese testigo de cargo, a ese perito de cargo. Y así lo establece el artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos. Recordemos que toda autoridad, dice el artículo 1º constitucional, tiene la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos de todas las partes. El derecho a una defensa técnica adecuada, pues, es un derecho fundamental. Y el hecho, por ejemplo, que no se le corra traslado jurídico de una entrevista de un testigo de descargo, pues no le va a restar la posibilidad o la facultad de poderlo interrogar. ¿Por qué? Porque al momento que declare va a poder estar tomando notas, lo va a poder contrainterrogar en relación a esos hechos que manifiesta el testigo le constan. Entonces, se va a actualizar ese derecho de acuerdo a esa garantía establecida en la Convención Americana de Derechos Humanos de contrainterrogar y el derecho de la defensa de interrogar. Entonces, creo que como operador jurídico, si se hacen argumentos de esta naturaleza, bueno, son argumentos que el órgano jurisdiccional tendrá que sopesar, tendrá que valorar y de manera motivada y fundada tendrá que decirle si admite o no el medio de prueba, con la posibilidad que en un momento dado se puede interponer contra esa no admisión, pues el recurso ordinario correspondiente, porque está relacionado implícitamente o estaría relacionado implícitamente, expresamente con la violación a ese derecho público subjetivo. Evidentemente son criterios que se han manejado hasta en la actualidad, y el punto de vista o mi criterio es en el sentido de no violentar ese derecho público subjetivo, considerando lo establecido en el principio constitucional. Para mí, ese formalismo de realizar una entrevista, pues no haría un tanto la obtención, la reproducción y la incorporación ilegal, porque la convención habla del derecho a interrogar y a contrainterrogar, y el que no se tenga una entrevista no importa, porque el testigo va a estar declarando, rige ese principio de inmediación en presencia del juez, en presencia de las partes, y tendrá el Ministerio Público, asesor jurídico, posibilidad de contrainterrogar, antes la defensa de interrogar. Entonces, para mí, el criterio que utilizo en las audiencias, cuando se me plantean cuestiones de esta naturaleza, pues bajo esos argumentos y con esos fundamentos, evidentemente señalar los fundamentos constitucionales, los fundamentos legales y los relacionados con instrumentos internacionales. Entonces, la sugerencia que hago al operador jurídico es que lleven a cabo una buena argumentación jurídica. Evidentemente no es su obligación, pero en la medida de lo posible que traten de motivar, de fundamentar su petición para que pues el órgano jurisdiccional pueda en un momento dado favorecer su pretensión. Entonces, doctor, nada más para abonar, en ese sentido, eres un juez, vamos a decirlo así, totalmente garantista. ¿Por qué? Porque privilegias la solución del conflicto sobre cualquier formalismo, como lo previene el artículo 17 constitucional, ¿cierto? Entonces, para ti, en sala de oralidad, no es necesario, por ejemplo, contar con ese registro previo, con esa entrevista, ya que vamos a tener en ese momento presentes a los testigos el derecho a poder interrogar y contrainterrogar, y la inmediación de la prueba se va a dar delante de tu persona, ¿sí? Para que tú puedas tomar finalmente una decisión si vinculas o no vinculas a proceso a un imputado. ¿Es correcto? ¿Es esa Sí, la...? para mí es exactamente así como lo comentas, y por supuesto que es muy respetable el criterio que en un sentido diverso pues se pronuncien otros juzgadores u otras juzgadoras, ¿no? Lo bonito del proceso penal es esa posibilidad de poder alegar, esa posibilidad de poder controvertir, de convencer al juzgador para que se decante sobre nuestra pretensión. Excelente, bueno, es una postura, y digo sinceramente, es una postura que yo no había escuchado, pero pues que abona finalmente en cuanto al tema. Yo siempre digo, bueno,
pues qué bueno que tengamos la oportunidad de escuchar juzgadores, escuchar criterios diferentes, porque esto también nos permite, como abogados, como operadores, poder argumentar en una sala de oralidad cuando las cosas a veces se tornan difíciles. Bueno, pues voy a ceder, sí, doctor. Sí, no, además, bueno, quería agregar además que recordemos que pues hay una metodología de audiencias. Estamos hablando de un debido proceso. Y para mí, la audiencia es la garantía de las garantías. Precisamente la audiencia es la garantía de eficientar todos esos derechos humanos que se reconocen, que se deben proteger, que se deben respetar y que se deben garantizar. Doctor, y ya más una pregunta para cerrar esto. Vamos a decir ahorita en este punto de vista que tú nos estás dando, cómo tú en una audiencia inicial, en una continuación de audiencia inicial, podrías permitir el desahogo de estos medios de prueba. Pero ¿qué pasa del otro lado si la víctima o su asesor jurídico no están de acuerdo por decir, conforme al 263, decir, bueno, es que se debió de haber seguido ¿cómo se llama? En la forma como el código previene la incorporación, ¿sí? Que debió de haber existido una previa entrevista, porque me imagino que también da ahí esa postura quienes no están de acuerdo, quienes en algún momento pueden contraatacar esa posición del juzgador. ¿Te ha sucedido? Pues sí han hecho argumentaciones en ese sentido para que no se admita el testimonio normalmente, pero no, hasta este momento, pues no ha existido a través de de que se haya hecho valer algún recurso, alguna determinación en contrario a lo determinado por tu servidor. Lo importante es que motives y fundamentes el por qué la admisión de ese medio de prueba, y considero que si bien es cierto, se establece como un formalismo el que se debe recabar una entrevista, el no realizarla en la forma establecida en la ley, considero que no resultaría, no vulneraría derecho público subjetivo de la víctima, del ofendido, porque van a tener el derecho, como lo dice la Convención, de interrogar y contrainterrogar. Sí, la ley habla de datos de prueba, de antecedentes de investigación, pero una garantía establecida en un instrumento internacional es ese derecho de interrogar y contrainterrogar. Está bien, aporto un dato de prueba, pero con ese dato de prueba no puedo ejercer ese derecho a contrainterrogar. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias. A ver, vamos a hacer el uso de la voz aquí a los litigantes que están levantando la mano, si te parece. A ver, el abogado Tupac Gómez, adelante, abogado, si nos haces favor, vamos, adelante. Ok, y gracias maestro, muy buenas noches a todos. La verdad felicito su ponencia, ya que es un tema que como litigante la verdad nos genera muchas inquietudes. Mi duda es sobre la siguiente. En tema de delitos sexuales, el Código Nacional maneja el artículo, me parece que es el 275, sobre que al momento que está una víctima debe haber un equipo interdisciplinario. Y entre ese equipo interdisciplinario deben de estar incluso los peritos de la defensa, porque el caso de la prueba ginecológica, psicológica, pues son únicas e irrepetibles, lo maneja la Corte, ¿no? En este caso, esa práctica jamás se hace. Mi pregunta es, en la audiencia intermedia, ¿puedo pedir la nulidad por violación de derechos humanos o violar los derechos de defensa al momento que no se acató el dispositivo sobre el equipo interdisciplinario, pero el tema de delitos sexuales como una prueba irreproducible? Esa será mi duda. Bueno, creo que aquí estamos hablando de dos temas muy diferentes. Cuando se habla de un equipo interdisciplinario, eso está enfocado a que no se revictimice a la persona que sufrió la agresión sexual, para que no esté declarando sobre el mismo evento del que fue objeto, sobre la misma agresión. Por eso se habla de un equipo interdisciplinario
para que se lleve a cabo una sola entrevista. Recordemos que normalmente cuando interviene un perito en psicología, por ejemplo, o posteriormente a lo mejor otra, o perito en materia de medicina, los servicios, el perito o la perito que deba intervenir relacionado con ese hecho de carácter sexual. Entonces, para no revictimizar, para que no esté rindiendo, aparte de la entrevista ante el Ministerio Público, para que no esté llevando, no se esté llevando diversas entrevistas ante los peritos que van a intervenir. Por eso se habla en la normatividad de un equipo interdisciplinario para no revictimizar. Y es una cosa muy distinta el peritaje único e irrepetible. Eso está regulado en el Código Adjetivo Nacional. Cuando, por ejemplo, se va a analizar una muestra y deba ser utilizada de manera total para la realización de ese peritaje o de esa opinión técnica, ahí es cuando debe estar presente la defensa del imputado para que en su presencia se pueda llevar a cabo esa opinión técnica, o inclusive pueda llevar a cabo, pueda presentar también un perito en ese mismo momento, y es cuando estamos hablando de un peritaje único e irrepetible. Si ese peritaje único e irrepetible no se lleva a cabo por parte del Ministerio Público en la forma que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, entonces sí podría haber pronunciamiento del órgano jurisdiccional sobre una nulidad, o sea, sobre una violación a un derecho sustantivo que deviene de esa normatividad procesal. Entonces, para mí son dos cuestiones muy diferentes. El equipo interdisciplinario para los efectos que ya he mencionado, y otra, el peritaje único e irrepetible. Sí, pero mi duda es, por ejemplo, si no se hace este equipo interdisciplinario, porque yo como defensa no puedo solicitar una nueva valoración, por más reciente que haya sido el hecho, o por más reciente que haya sido el análisis de la perito de la fiscalía, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces nos dicen, bueno, es un contradictamen, pues sí, pero si el caso de una pericial en psicología no fue grabada, yo no sé si mi perito puede determinar el lenguaje corporal realmente de la víctima, si tenía la ansiedad o traía los signos de las huellas del delito, pues. Entonces, bueno, por ejemplo, tú como operador jurídico, y normalmente no se agregan en la opinión técnica, por ejemplo, si se llevaron a cabo algunas pruebas, pruebas proyectivas o algunos test, podría solicitarse y exigirse el acceso a la realización de esas pruebas proyectivas, de esos test, para que la defensa tenga todos los elementos técnicos para poder controvertir ya cuando el perito se presente y desahogue la pericial ante el órgano jurisdiccional. sí, bueno, sí puedo pedir los traslados de los test, pero digo, mi inquietud sería, si no se hace ese acto interdisciplinario, ¿puede haber cargo de seguridad o no? Podría ser violatorio, o sea, por eso me pronuncié en algún momento de mi disertación de la importancia de atender la normatividad procesal. Es una obligación de los órganos técnicos observar las formas y formalidades del procedimiento. Si en esta normatividad procesal se señala cómo debe realizarse ese peritaje único e irrepetible por las mismas razones que se establecen en la ley, si no se lleva a cabo en la forma establecida en esa normatividad procesal, se puede solicitar nulidad en los términos que establecen 97 y siguientes del Código Adjetivo Nacional, y te puedes apoyar, por ejemplo, en lo que establece el 346 del Código Adjetivo Nacional cuando habla de las causas por las que se puede excluir un medio de prueba. Ah, ok, perfecto. Me quedó muy claro, maestro. Te agradezco mucho. Al contrario. Muchas gracias. Vamos a darle el uso de la voz al abogado Oscar Pavón. Adelante, abogado Oscar Pavón. Gracias, maestro. De qué buenas noches.
Doctor, buenas noches. Buenas noches. Mire, el artículo 265 habla textualmente de valoración de los datos de prueba. Entonces, siempre nos han comentado que la prueba es únicamente la que se valora en la audiencia de juicio. Es decir, forma parte de la sentencia. Pero entonces, ¿qué grado se le da al dato de prueba en el estadio correspondiente? Bueno, evidentemente, el órgano jurisdiccional tiene que pronunciarse sobre el dato de prueba. Necesariamente tiene que hacer una valoración, no como prueba, sino como dato de prueba, en los términos que establece la ley. Y estamos hablando que, por ejemplo, para la vinculación a proceso, tiene que valorar los indicios que se desprenden de los datos de prueba. Entonces, lo que va a valorar el órgano jurisdiccional es que de esos datos de prueba se desprendan indicios objetivos, razonables, suficientes, en el caso del auto de vinculación a proceso, que establezcan que se cometió ese hecho que la ley señala como delito. O sea, sí se van a valorar, pero con base en ese estándar mínimo probatorio que se requiere para sustentar una vinculación a proceso, y también nos señala la ley que para que deben existir indicios objetivos razonables para suponer, y así lo dice la ley, suponer que la persona imputada ha cometido ese hecho o ha participado en la comisión de ese hecho. Entonces, no estamos hablando a nivel de audiencia inicial o a nivel de una investigación inicial, de una investigación complementaria que se deba demostrar, que se deba comprobar. Lo que va a valorar el juzgador es la presencia de indicios objetivos razonables suficientes. Indicios, no pruebas. Entonces, se va a valorar el dato de prueba, se van a valorar los indicios que se desprenden de todos esos datos de prueba, y por supuesto, se puede hacer una valoración tanto en lo individual como en su conjunto. Y reitero, la ley exige un estándar mínimo probatorio, y mucho operador jurídico se queja de que, es que lo vinculó a proceso bajo ese argumento de que el estándar probatorio es mínimo. Sí, es un argumento que generalmente se utiliza, pero está previsto en la ley. Está previsto en la ley, y si la ley habla, basta o es suficiente con que de manera general la conducta encuadre en las hipótesis normativas, sin que esto implique necesariamente que se deba demostrar todos y cada uno de los elementos objetivos, normativos, subjetivos que requiere un tipo penal, y tampoco se deba comprobar o demostrar la probable culpabilidad. Estoy hablando a nivel de investigación inicial y complementaria de indicios, y lo que valora el órgano jurisdiccional son indicios. Por supuesto, si por ejemplo estamos hablando de un control de la detención, la valoración que debe hacer el juzgador debe ser una valoración muy rigurosa, porque estamos hablando de un derecho de seguridad y libertad de la persona que fue detenida. Estamos hablando de que deberá verificar el órgano jurisdiccional si en esa detención, si en esa retención hubo vulneración de derechos humanos, y ahí la valoración debe ser muy rígida, muy estricta. Estaríamos hablando de un techo alto en cuanto a los datos de prueba y la valoración que se debe hacer de los indicios que se desprenden de esos datos de prueba, porque lo que va a determinar el órgano jurisdiccional, con independencia de la hipótesis de flagrancia que haga valer la representación social, lo que el órgano jurisdiccional debe analizar, debe justipreciar, es que si esa detención se ajustó a las causas y a los procedimientos establecidos tanto en la Constitución como en el Código Adjetivo de la materia, porque si esa detención no se ajustó a esas causas y procedimientos, consecuentemente
la detención sería una detención arbitraria, sería una detención violatoria de derechos fundamentales y lo procedente será ordenar una libertad. Gracias, doctor. Gracias a usted, Óscar Pavón, por su pregunta. Muchas Y también, por gracias. supuesto, a la pregunta que me hizo Tupac Gómez y por supuesto, al maestro Manuel que está también haciendo comentarios muy interesantes sobre el tema de disertación. Muchas gracias, doctor. A ver, vamos a hacerle el uso de la voz. Bueno, el abogado Tupac, pues bueno, él se encuentra por el norte de la República. El abogado Oscar Pau me parece está en el centro, Ciudad de México. El abogado Ramiro Chavana, me parece que él está desde Nuevo Laredo, Tampico, Tamaulipas, ¿no? Así es, adelante, abogado, bienvenido, ya saben que es su casa, aquí estamos. Gracias. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está, licenciado Ramiro? Bien, gracias a Dios. Mi pregunta, doctor, hablando de las incidencias en la etapa intermedia, pero si no podemos nosotros, en esa incidencia en la etapa intermedia, solicitar nulidades que existieron en la etapa de investigación de la carpeta, o por control de detención, o ya es muy tarde. Pues recuerde, hay que recordar cuál es el objeto de la etapa intermedia. Hay una, es el ofrecimiento, admisión de medios de prueba. Van a ser admitidos los medios de prueba que estén relacionados con el objeto del proceso, con el hecho penalmente relevante, con aquellos medios de prueba que se van a hacer excluidos aquellos medios de prueba que no estén relacionados con el objeto del proceso de manera directa o indirecta, aquellos medios de prueba que hayan vulnerado derechos fundamentales o que se hayan realizado contraviniendo disposiciones adjetivas, que sean sobreabundantes, etcétera. Entrando ya al tema de la depuración, recordemos que hay una depuración jurídica. Después de que se preguntó ya a las partes si existe la oportunidad de evitar el juicio, porque hasta antes de que se emita un auto de apertura a juicio existe toda la posibilidad de que el conflicto se resuelva a través de una salida alterna o a través del procedimiento abreviado, que es una forma de terminación anticipada del proceso. Si no se da esa posibilidad, se tiene que desahogar ya la fase oral de la etapa intermedia, en donde la agente del Ministerio Público va a exponer de manera concreta la acusación. Y en forma posterior, si es que se constituyó la víctima y ofendido como coadyuvante, asesor jurídico expondrá su teoría del caso. De la misma forma, la defensa tendrá la oportunidad de exponer su teoría del caso. En forma posterior, pues ya viene la depuración jurídica. Dentro de la depuración jurídica, pues tenemos que preguntar si hay alguna incidencia de corrección de vicios formales a la acusación. Se les pregunta a las partes si va a haber debate para unión o separación de acusaciones en el caso de que existan o se hayan presentado diversas acusaciones, y se les pregunta si van a hacer valer alguna excepción procesal. Es aquí cuando podría debatirse sobre la posibilidad de una nulidad. Muy bien. Ahí podemos entonces nosotros atacar ciertas nulidades, pero le repito, se pueden atacar nulidades que existieron en la etapa de investigación, como por ejemplo notificaciones defectuosas o algo por el estilo. Pues acuérdense que en las notificaciones, si cuando se notificó a una persona se hizo sabedora, aunque la notificación no se haya realizado de conformidad con las reglas procesales, esa notificación sería válida. Entonces, normalmente es en la etapa preliminar cuando se llevan a cabo debates relacionados con nulidades.
Ya cuando se llega a audiencia de juicio, por supuesto que ante el tribunal de juicio oral se podría abrir un debate por la nulidad en relación a algún acto procesal que se lleve a cabo, por ejemplo, en el desahogo de un testigo, pero de descargo, pero no se le haya hecho de su conocimiento el derecho de abstenerse a declarar porque tiene una relación de parentesco con el acusado, evidentemente, pues podría hablarse por ahí de una nulidad, ¿no? Pero normalmente las nulidades se presentan en las etapas de audiencia complementaria, en las etapas de audiencia intermedia. Muchas gracias, doctor. A la orden, licenciado Ramiro. Muy bien. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Saulo, me parece que tenías levantada tu mano. ¿Sí? Adelante, abogado Saulo. Él está desde Acapulco con nosotros, el abogado Saulo. Maestro, Adelante, abogado. buenas noches. En relación que está planteando de los derechos humanos, ¿qué tan vinculante son los protocolos de la Suprema Corte en materia penal, como bien usted lo dice? Está establecido, si no se cumple la norma sustantiva, penal o adjetiva, ¿qué tanta relevancia o vinculante puede tener la aplicación de un protocolo? Bien, pues considero que es muy importante que el operador jurídico observe o atienda los protocolos, porque normalmente los protocolos nos hacen referencia a los estándares que deben ser observados por el operador jurídico. Estándares que se deben observar para que no se vulneren o violenten derechos públicos subjetivos. Cuando hablamos de un control de la detención, hablamos de un protocolo de detención. Entonces, si la detención se lleva de conforme al protocolo, va a ser muy difícil que el órgano jurisdiccional determine que hubo violación a derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque se observaron los estándares precisados en ese protocolo y esto va a implicar, en consecuencia, que esa detención no fue ilegal, no fue arbitraria por ajustarse a las causas y procedimientos establecidos en el sistema constitucional y en el sistema convencional. Igual cuando se habla del protocolo, cuando estamos en presencia, por ejemplo, de un niño, de una niña o de un adolescente, o cuando estamos en presencia de un adulto mayor o una mujer que ha sido violentada. Entonces, para mí son muy indispensables los protocolos que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si no vinculantes, yo creo que sí necesariamente como operadores jurídicos tenemos que apoyarnos de esas herramientas, tenemos que apoyarnos de esos protocolos, porque nos va a dar una visión, un panorama muy importante de saber realizar aquellos actos de investigación de manera legal para poder reproducirlos e incorporarlos en el proceso sin violación de derechos públicos subjetivos. Si no son vinculantes, para mí es necesaria la observancia de los protocolos y, por supuesto, adquieren especial importancia, adquieren especial relevancia, y sí sugiero a los operadores jurídicos que se apoyen mucho de estas herramientas, de estos instrumentos en su actuar en la defensa de los derechos de la persona que represente. Gracias, maestro. Gracias, abogado Saulo. ¿Alguien más que quiera preguntar, hacer alguna pregunta? Bueno, le doy como sea también aquí la cordial bienvenida a la doctora Julia Loza. Doctora, buenas noches. ¿Quiere comentar algo? Adelante, puede reactivar su audio. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, doctora. Ay, un abrazo, un saludo. Muchísimas gracias, maestro Manuel, por esta invitación. Un saludo especial al doctor Carlos Morales. Interesante este tema y pues a ponerlo en práctica. Gracias por esta actualización.
Gracias a usted, maestra, por estar presente, por escucharnos y por su opinión a nuestra intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Por ahí veo a alguien, una amiguita, que es Solecito Pérez. Solecito, buenas noches. ¿Quieres comentar algo? Dijiste por ahí en los chats que súper el juez Carlos Morales y amigo. Adelante, amigo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto volver a coincidir con el doctor. La verdad, un extraordinario juez. Fue mi maestro. Creo que hasta ahorita, bueno, no me ha tocado audiencia. Sus audiencias, he tenido la oportunidad de verlo y sinceramente me encantan sus clases. Te agradezco el uso de la voz, la verdad admiro mucho al doctor y bueno, espero volver a coincidir con él muy pronto. Le mando un fuerte abrazo y estoy aquí pendiente de la clase. Una disculpa, pero voy manejando, voy saliendo de la oficina, pero aquí andamos. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Pues la abogada Sol es agente del Ministerio Público, Ciudad de México, y bueno, pues nos acompaña y le mando un saludo al doctor Carlos Morales. No sé si alguien más quiere intervenir. Me permito solamente, en relación a la opinión, al comentario de Solecito Pérez, que por supuesto se lo agradezco infinitamente, en relación al concepto que tiene hacia mi persona y hacia la función que desempeño. También le agradezco la amistad que me brinda y pues halagado de que esté también escuchándonos, no solamente el día de hoy, sino en otras oportunidades, como ella misma lo ha referido, pues ha estado ahí presente. Muchas gracias por el comentario y por estar presente, Solecito. Pues muchas gracias, mi estimado doctor. Veo que nadie tiene la mano levantada, pero bueno, quiero darle el uso de la voz a nuestra compañera Jovita Sánchez, la abogada María Jovita Sánchez, que nos acompaña. Adelante, abogada María Jovita, porque quiero darle ella es Jovita es parte del Liceo Académico. Realmente hemos venido tomando una dinámica en que la abogada Jessica Márquez y su servidor abrimos, cerramos, vamos y venimos, pero la abogada Jovita, parte fundamental también del Liceo Académico, y a quien yo le agradezco su presencia, y ella pues siempre nos brinda algunas palabras. Ya no lo había hecho, pero le pedí que por favor le diera unas palabras al doctor Carlos Morales. Adelante, Jovita, por favor. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, maestro, por tenerme en la voz. Muchas gracias, doctor Carlos Morales, por su presencia, por su brillante exposición, por su gran labor que realiza para garantizar a la sociedad la independencia e integridad de una justicia correcta y preservar valores para una mejor sociedad. Educar es impregnar de sentido todo lo que hacemos en cada momento. Pablo Ferreira. Muchas gracias, maestro. Y muchas gracias al honorable Instituto Liceo Académico MX, a nuestra comunidad jurídica, abogados, estudiantes y otras disciplinas. Les agradecemos a todos y a todas por su preferencia y por su más reconstante entusiasmo. Somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Aristóteles. Muchas gracias y muy buenas noches a cada uno de ustedes. Pues muchísimas gracias, Jovita. Son las palabras para el doctor Carlos Morales. Realmente es que Jovita a veces, pues por la premura de los tiempos, no le hemos dado la intervención, pero cuando tiene sus intervenciones son eficaces, sus palabras llegan a ser motivadoras e inspiradoras. Entonces, pues, mi estimado doctor Carlos Morales, yo te agradezco mucho tu presencia esta noche en Liceo Académico. Esperemos no sea la primera ni la última, sino sea la primera de muchas más, ¿verdad? Que nos puedas acompañar por aquí, mi estimado doctor, estimado juez. Quiero decirles que, bueno, pues el doctor Carlos, y por ahí es una foto en el Liceo Académico, le fue dado un doctorado honoris causa por parte de la UPF, por parte de juristas internacionales también, donde tuvimos la oportunidad de coincidir. Es una persona
sumamente comprometida, con altos valores a la sociedad. También le fue dado una presea como embajador de la paz por parte de la UPF. Entonces, yo le agradezco en verdad al doctor Carlos Morales. ¿Por qué? Porque, pues, así como le agradezco al doctor Carlos Morales, agradezco en su generalidad a todas aquellas personalidades que nos han acompañado en el liceo, porque de una forma gratuita y como en el caso de él, que es un ilustrador, viene y nos regala de su conocimiento en una forma gratuita. Por eso te agradezco infinitamente, mi estimado amigo, por ese servicio hacia la comunidad, el transmitir conocimiento jurídico, porque hoy para ser viernes y para ser un viernes donde todos andan en otras actividades, bueno, pues tuvimos un buen aforo y por ahí había gente de Paraguay, de Argentina, viendo la transmisión en Facebook Live, mandándote saludos, Nicaragua, vi por ahí algunos lugares, enviándote saludos. Entonces, pues yo te agradezco mucho, en verdad, tu presencia, como la de cada uno de los disertantes que han estado aquí, que de manera gratuita dan para el gremio jurídico. Yo les agradezco mucho en verdad a todos y cada uno de los abogados que entran con nosotros a esta plataforma, que sientanla como suya, que es su casa. Liceo Académico es su casa. Aquí todos podemos, yo siempre lo he dicho, que aquel que quiera dar un tema, brindar un tema, con gusto lo acompañamos, pueden dar temas, hay compañeros que nos acompañan clase con clase. Muchas gracias a todos ustedes, los nombres, Saulo, Víctor Cermeño, bueno, Chavana, Tupac, o sea, varios de los compañeros que están con nosotros en grupos de estudios, como Eliseo Martínez, Sarita Montiel, Francisco Pérez, Héctor García, Oscar Pavón, Ramiro, bueno, tendría que mencionar a varios, pero son parte también de nuestra comunidad en activo. Bienvenidos a todos los que hoy se sumaron. Eh, Generamos casi siempre eventos académicos gratuitos a través del grupo Oferta Académico a Liceo 2. Ahí se mandan las ligas, como nuestras ofertas académicas. Y pues yo no me queda más que agradecerte, mi estimado juez Carlos Morales, y saber que en el Reclusorio Oriente tenemos a un juez de la envergadura del doctor Carlos Morales, un juez garantista, a quien yo le agradezco infinitamente, mi estimado Carlos. Te mando un fuerte abrazo virtualmente. Ya nos estaremos viendo por ahí, primero Dios, en persona, para poder comentar algunos temas. Y pues, no sé si quieras decir algo antes de cerrar la ponencia, y si no, para que seamos el uso de la voz a la abogada Jessica. No se vayan, aguántenos tantito. Sí, Adelante, doctor. por supuesto que recibo ese abrazo virtual con mucho gusto, con gran afecto. Agradezco nuevamente la invitación que el Liceo Académico me hizo para participar en este evento. Tus emotivas palabras, las emotivas palabras de María Jovita Sánchez, que me comprometen, por supuesto, a tratar de ser cada día mejor ser humano, cada día mejor profesional, cada día mejor juzgador, por ese compromiso tan grande que tengo al ejercer el cargo que desempeño y del que me siento, por supuesto, muy honrado por esa gran responsabilidad. Y nuevamente saludar a hermanos y hermanas de Paraguay, de Argentina, de Nicaragua, de Perú y de otras latitudes de Latinoamérica, seguramente que hoy nos acompañan, y de las conferencistas y los conferencistas que escuché estaban presentes y que participaron también en esa quinta cumbre internacional de juristas y mujeres líderes mundiales que recientemente se celebró hace poco en Morelos, donde pues tú también fuiste galardonado y tu servidor con pues todos esos reconocimientos a los que hiciste referencia. Muy halagado nuevamente y muy contento por haber sido escuchado por un público tan exigente, por un público tan especializado y tan profesional.
Muchas gracias, mi estimado doctor Carlos. Pues le cedo el uso de la voz a la abogada Jessica Márquez, quien es subdirectora en Liceo Académico. Adelante, abogada.